El título del tema que desarrollamos es Conociendo el tiempo. O sea que vamos a hablar de cronología, ¿no? Así que debe anotar fechas. Como estamos en una escuela dominical y se supone que cuando usted manda a su hijo a la escuela, lo manda con cuadernos y lapiceros para que escriba. Yo sé que aquí hay algunos eruditos estudiosos, pero me van a perdonar porque vamos a hablar también con los niños, con los párvulos, con los que todavía no pueden entender no están muy avanzados. Entonces aquí todos podemos compartir la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto, que hay un adverbio demostrativo, un demostrativo, y esto, no es adverbio, perdón, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Gloria a Dios. Cristo poderoso, bendice a tu iglesia en esta hora. Bendice, Señor y Salvador, cada oído. Úngenos, Señor, unge mis labios y unge los oídos de tu pueblo, para que podamos ubicarnos en el momento exacto de la profecía y poder, Señor y Salvador, enhiestar nuestra cabeza y entender que tú estás cerca a las puertas y que tú vienes, Señor, por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ayúdanos en esta mañana, Padre de misericordia. Gracias, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Les pido por favor estar muy atento, conociendo el tiempo, y que en todo tenga Jesucristo la preeminencia. En la parte posterior, ¿están escuchando bien? Es que yo casi no me escucho, pero bueno. Gracias a Dios. Conociendo el tiempo. Vamos, hermanos, a tratar este tema que casi nunca lo hemos tratado aquí, nunca se ha tratado, no lo he escuchado. El hermano Edgar Valencia lo tocó hace poco tangencialmente, pero vamos a hablar del periodo intertestamentario, es decir, lo que va de de Malaquías a Mateo, el tiempo que va de Malaquías a Mateo, periodo que los eruditos han llamado 400 años de silencio, o algunos llaman el silencio de Dios. Quiero explicar para un sector, algunos ya lo saben, pero cuando contamos el tiempo, nos ubicamos en Adán, aproximadamente 4000 años, y nos venimos en forma descendiente. Los hechos que sucedieron hace 4000, hace 3000, 2000, 1000, hasta llegar al 1 antes de Cristo, en forma que descendiente. Una vez entremos a la era cristiana, entonces ya tomamos en forma ascendiente, del 1 de Cristo, de la era cristiana, hasta el 2025 después de Cristo. No sé si me habré hecho entender hasta allí, porque es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque de ello vamos a hablar. Entonces, las bibliografías con mucho respeto digo, porque aquí tomamos las cosas es así como volando, pero al menos sembramos en muchos la inquietud de estudiar estos temas, de estudiar la profecía y de hacer un análisis bíblico acerca de lo que nos compete. Entonces, para desarrollar este tema leemos los libros de Nehemías. Ojo,
Esdras, Daniel y Malaquías. Y miramos así de soslayo el Talmud, la historia de Heródoto y uno de los grandes historiadores, sobre todo de la historia bíblica, como es Flavio Josefo. Ahora, no quiero que queden así como aterrados, que estamos hablando aquí de la Biblia. Ahora nos ubicamos para que ustedes, para comenzar, para tomar un punto de partida. Ubiquémonos entonces en lo que dijo Jeremías. Jeremías le advirtió al pueblo de Israel, porque Israel es nuestro reloj. Tenemos que estar allí, es el reloj de Dios. Y nosotros el tiempo lo determinamos es a través de los sucesos de allá, del pueblo de Israel. No de los israelíes, sino de los israelitas. Dios estaba fastidiado por la actitud renuente de este pueblo, de su pueblo, por la actitud irreverente y displicente, por la actitud contestataria, y les había advertido a través de Jeremías 11:11: traeré sobre ellos mal que no podrán salvarse, me pedirán y no los oiré en aquel día. Miqueas 3:4: clamarán a Dios y él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel día. El que Dios esconda su rostro, esto es una figura que quiere decir: Dios no te va a prestar atención. No es que esté desligado de ti, sino que no prestaría atención. Clamarán y no los escucharé. Esconderá su rostro. Entonces, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio persa. Recuerden, nos vamos a situar en el año 435 antes de Cristo, bajo el dominio de Sirio persa, cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Desde allí comenzamos, ¿de acuerdo? Habían regresado, el pueblo había regresado de 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio, escuchen esto. Y venían contentos a reconstruir el templo y a reconstruir los muros y a reconstruir la casa. Venían con ellos escribas, y una de las cosas es que ellos allá, con la cultura babilónica y la cultura persa, habían aprendido otros cultos. Tenían una fusión de culturas en la mente. Entonces viene Nehemías, viene Zorobabel como sacerdote, Dios trata con ellos, son piadosos delante de Dios. Viene el escriba Esdras, muy erudito en la escritura y muy puntual, muy relacionado con Dios. Pero detrás de él vienen en esta época otros escribas. Estamos hablando de 435 en adelante. Otros escribas que fusionan el culto a Jehová con cosas que le parecieron muy bonitas, cantos que le parecieron muy bonitas de las religiones persas y de las religiones babilónicas. Les parecieron bonitas. Esto lo podemos empotrar. Y trajeron mucha basura de otras culturas para hacer el culto a Dios. Y Dios se enojó. Dios se enojó. Sí, Señor. Estos escribas son los que luego se van a llamar los rabí, o sea, los maestros de la ley de Dios. Eran buenos, eran eruditos. Como no había templo, porque apenas se estaba reconstruyendo, ellos establecieron sinagogas, o sea, sitios de reunión para impartir la ley. Pero a medida de que trajeron esos cultos extraños y que mezclaron con el culto que había determinado Dios, dice que el pueblo se hizo indolente. Y ya había advertido el profeta Ezequiel, capítulo 48: maldito el que haciere indolente, es decir, el que no se sensibiliza, es la palabra, ante
los actos divinos ante su palabra, ante la oración. El que no siente nada, al que todo se le vuelve rutina. Maldito el que hiciera, y coloca un ejemplo: quieto estuvo Moab desde su mocedad, y no fue trasvasado de vasija en vasija, por lo cual su agua se pudrió en él y salió hedor. Por lo cual vendrán días en que será trasvasado de vasija en vasija. Vendrán los trasvasadores, y ojalá que antes de que venga Él pueda en nosotros venir los trasvasadores para renovarnos en Dios. Entonces el pueblo andaba, no tenía devoción en el culto, hacían las cosas por demás. Es más, confrontaban a Dios. Una de las cosas más difíciles para un padre es que su hijo lo confronte, que se vuelva contestatario, se vuelva grosero, y que todo lo que el papá le diga, no, no quiero, no voy. ¿Sabe qué? Me voy a ir de la casa. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Me voy a ir de la casa. El padre no lo va a detener y queda con un gran dolor. Eso hace doler a los padres. Y eso le pasó a Dios. Yo llamo, con mucho respeto ante ustedes, al libro de Malaquías, lo llamo las quejas de Dios. Y yo no sé si nosotros provocaremos también a Dios a quejas. Ojalá le seamos agradables. Reclamos de Dios. Miren lo que les dice Dios. Voy a hacer un breviario aquí del libro de Malaquías, pero usted se lo va a leer todo en la casa. Les dice Jehová a través de Malaquías: yo los he amado. ¿Y sabe qué dicen ellos? ¿En qué nos has amado? Estoy leyendo desde el primer capítulo, capítulo 1, versículo 2. Les responden: ¿en qué nos has amado? Qué actitud grosera y contestataria. El Señor les dice: vea, es que el hijo ama al padre y el siervo ama a su señor. Y si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Ofrecen sobre mi altar pan inmundo. ¿Y sabe qué contestan ellos? ¿Y en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Ofrecían ante el altar animales impuros, deformes, cojos, perniquebrados. ¿Y sabe qué les dice Dios? Yo no me agrado de lo que están haciendo, no tengo complacencia. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ellos responden: ¿y de qué te cansaste? ¿En qué te hemos cansado? Allí lo lee usted en Malaquías. Sin embargo, Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, les manda una palabra, les dice: vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. ¿Y sabe la respuesta? ¿En qué hemos de volvernos? La amonestación en esta mañana, hermanos, es: no tomemos en poco la palabra de Dios. Hay bendición grandísima para el que oye la palabra y la acepta. Lo hago, dice en la figura del Nuevo Testamento, como el hombre, ese es un símil, como el hombre que edificó su casa sobre la roca. El que oye la palabra de Dios y la guarda. Vosotros me habéis robado. Sí, Señor, ni ofrendaban ni diezmaban. Y ellos y responden: ¿y en qué te hemos robado? Vuestras palabras contra mí son violentas. ¿Qué hemos hablado contra ti? O sea, no reconocían ni siquiera la necesidad de Dios. Hasta que una vez les dice, como dijo un cronista del fútbol: no va más, hasta aquí llegué. Sí, me parece escuchar a Jesús diciendo: hasta aquí llegué, no les voy a escuchar, ni siquiera les voy a enviar palabra. Y de ahí Dios se quedó. No es que no estuviera mirándolos y vigilándolos, porque el padre, a pesar de que su hijo sea malo, siempre se queda allí pendiente, esperando que en algún momento regrese, como el hijo pródigo. Siempre está pendiente. Pero Dios dijo: ¿para qué les hablo más si no me escuchan, no me oyen? Y se quedó en silencio.
No hubo más profecía, no hubo más señales de Dios. No es que se haya salido de la historia, sino que se quedó en silencio hacia ese pueblo indolente. Solo unos poquitos, muy poquitos, siguieron guardando las promesas de Dios y aguardando en ellas. En el año 331, ya pasamos del año 435 al 420 de Malaquías. Ahora vamos al término del imperio persa. En el año 331, Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia y alumno de Aristóteles, uno de los filósofos connotados de los presocráticos, llamamos, en su campaña militar venció al imperio persa en la batalla de Gaugamelo, dice, y venía conquistando no solamente Persia, el gran imperio, sino que había conquistado Judea, Egipto. Pero como sabía, un sacerdote piadoso llamado Ido, con otros ancianos que guardaban la palabra de Dios y aguardaban la esperanza, sabía que venían. Él cogió el rollo de Daniel, el libro de Daniel, y se fue a encontrarlo y le dijo: emperador, hay una palabra de Dios para usted. ¿Y sabe qué le comentó? Le comentó lo que dice en Daniel capítulo 7 versículo 6, hablando del imperio, justamente del imperio griego. Daniel 7:6, él le dice: vi una bestia con 4 alas en la espalda y 4 cabezas, y le explicó: esas alas son esa campaña tan tremenda que usted está haciendo, ese aparato militar que usted trae para conquistar y que es imparable. Y esas 4 cabezas son sus 4 generales que usted tiene de ayudantes, que serán los que queden después de usted. Alejandro dijo, y esto lo cuenta Flavio Josefo, porque todo no se ha escrito en la Biblia. Dijo Juan que si todo se hubiera escrito, pues no cabrían los libros. Entonces la tradición oral cuenta también, mis hermanos, para los que de pronto entiendan por ahí algo de tradición oral. Entonces le dijo, yo tuve un sueño, que un anciano piadoso venía a mi encuentro, y por ese acto de Ido, sacerdote de la tribu de Leví, uno de los descendientes de Leví, dice que restableció el sacerdocio allí en Jerusalén. Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como ustedes lo puedan entender, y restableció el sacerdocio allí. Y no tocó a Jerusalén, antes bien la fortaleció y pasó de largo. O sea que Dios, aunque, ojo, no hablaba, no había profeta, estaba pendiente de lo que sucedía en la historia de su pueblo. A veces, hermanos, nosotros hacemos cosas que alejan de Dios y nosotros nos alejamos de Dios. Pero Dios siempre sigue mirándonos con ojos de su misericordia, esperando el momento en que nosotros reflexionemos a ver qué es lo que va a pasar. La profecía sobre el imperio griego de Alejandro está en Daniel capítulo 7 versículo 6, ya lo había dicho. Entonces, ya el pueblo de Israel queda bajo el imperio griego, y el imperio griego, este señor que ha sido estudiadísimo, él no sigue la filosofía, pero sí implanta la cultura griega. Eso se llama helenización, implantar la lengua griega, la religión griega, la filosofía griega, la política griega y la ciencia en todo el territorio conquistado. Allí surgen, recuerden que en este periodo no había profecía ni había manifestación de Dios. Eso debe tenerlo claro, porque es aquí donde surgen unos libros, unos se llaman pseudoepígrafes. Ahí están Enoc, de pronto algunos conocen la carta de Enoc, que hasta Judas lo cita en el Antiguo Testamento. Está una adición de Daniel y una adición de Esther, se llaman pseudoepígrafes,
porque se le atribuyen a escritores que no los escribieron. Por eso se llaman pseudoepígrafos, o sea, falsos. También surgen en este trayecto de la helenización, surgen los libros apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir escondido, oculto, oscuro. O sea, no tienen autoridad espiritual porque no fueron inspirados. ¿Sí entendemos, no? No fueron inspirados. Contienen anacronismo, es decir, destiempos, para que me entiendan. Riñen con el espíritu de las escrituras. Estos libros simplemente fueron añadidos en el segundo siglo después de Cristo. ¿Por qué fueron añadidos? Porque los necesitaba la iglesia, los católicos los necesitaban, entonces los añadieron, por eso se le llama deuterocanónicos también, decía, los que son insertados en un segundo canon. Deuterocanónicos, un segundo canon. Por eso en la iglesia nosotros utilizamos los libros canónicos. Canon quiere decir vara de medir, para ser exactos. Entonces la vara de medir de los libros canónicos es el Espíritu Santo. Y decían los que lo escribían, lo que es dudoso hay que desecharlo. Por eso esta palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Esta palabra la que tenemos. Los otros libros, tales como Baruch, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos, no son canónicos porque fueron escritos durante el tiempo del silencio de Dios, donde no había profecía, nada. ¿Hasta allí me hago entender? Bueno, en el año 327 muere Alejandro a sus 33 años. Y recuerde lo que dice Daniel 6:7-6. Las 4 cabezas son sus 4 generales. Ptolomeo, póngale mucho cuidado a Ptolomeo, el cual vamos a hablar ahora, y a Seleuco, o sea, de la dinastía ptolomeica y de la dinastía de Seleuco. Dice, Ptolomeo gobernó a Judá y a Egipto, Seleuco a Siria y a Babilonia, Casandro a Macedonia y Grecia, y Lisímaco a Tracia. Se cumple la profecía de Daniel aquí. Judá queda bajo el dominio de los Ptolomeos. Ptolomeos continúa con la expansión cultural del helenismo. Es un hombre erudito, le gustan las leyes. Es más, algunas cartas como Romanos fueron escritas en lo que llamamos el griego ptolomeico. Él erige la biblioteca de Alejandro, la biblioteca de Alejandría, en honor a su maestro Alejandro, el gran general. Y toda la ciencia y la literatura de aquella época está en esa biblioteca. Porque es que voy a decir esto porque algunos desprecian el Nuevo Testamento que porque fue escrito en griego. Ojo con esto. Hay religiones que lo están haciendo ahora. Entonces, cuando él se da cuenta que hay un libro que leen los sacerdotes en Jerusalén, ni siquiera lo lee el pueblo, porque el pueblo no hablaba hebreo, y el pueblo hablaba arameo galilaico. Cristo habló arameo galilaico, talita cumi, él, lama sabatani. Todas las palabras están en arameo galilaico, que es el idioma que hablaba Jesús. Entonces, él dijo Ptolomeo primero, pero es que hace falta ese libro, hace falta la Biblia hebrea. Y la ciencia y el idioma mundial es el griego. Necesitamos dar a conocer esa noticia. Era piadoso. Entonces llamó 70 ancianos. Escogieron 70 ancianos piadosos, santos, consagrados y eruditos en Jerusalén, y los trajeron acá a Alejandría para escribir la Biblia del hebreo al griego. Y es una gran bendición porque de allí comenzó a expandirse la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, y ahí está escrito, y de ahí ha sido bendición para nosotros. Esa Biblia se llamó la Septuaginta. Usted puede descargarla también. Está allí en la internet, la puede descargar, la Septuaginta. O sea, se llama Septuaginta porque fue escrita por 70 ancianos.
fue transcrita del hebreo al griego. Entendemos entonces esta parte de la historia, ¿no? En el año 198 los Ptolomeos sucumben ante los Seleucidas, es decir, los que estaban en Asiria, Seleuco. Sucumben y surge un señor llamado Antíoco III. Van a ver ustedes, Antíoco III es Seleucida, es decir, de los descendientes de Seleuco. Toma el control de Judá y se vuelve más riguroso el control helenista. Aquí surgen un grupo llamado los Hasidim, y esos surgen para conservar, son puritanos además, pero el objetivo de ellos es conservar la ley, los escritos de Dios, conservarlos a como dé lugar, porque los quieren eliminar. De los Hasidim salen dos grupos. Unos que se llaman los fariseos, estoy hablando del siglo II antes de Cristo, donde surgen los fariseos, y los fariseos surgen de una manera muy bueno. Los fariseos eran una bendición, era guardar la ley, era ser celosos en el cumplimiento de la ley, oponerse al que fuera que les quitara esa memoria de Dios de su vida. La palabra fariseo significa separado, guardaban la ley con fidelidad y eran celosos. Pero cuando llega Cristo, usted ve que en el tiempo de Cristo, Cristo les dice hipócritas, porque poco a poco se fueron degenerando. Con el tiempo comenzaron a ser legalistas, a ser formalistas, a basarse en lo religioso antes que en lo piadoso. Y Cristo los llama hipócritas. ¿Por qué? Porque dejaron la devoción, dejaron de ser sensibles a la palabra de Dios y se quedaron solo con la religiosidad. La religiosidad es tibieza, y la tibieza Dios la vomita de su boca. Surge otro grupo llamado los saduceos, que se desprenden de allí. Estamos hablando del siglo II, porque los saduceos decían: pues no hay que tener mucho en cuenta, la ley sí nos sirve para nuestro comportamiento, pero es que la podemos llevar también a la política. Y estos se hicieron políticos, les gustaban los puestos públicos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cantidades de religiones que cogen las congregaciones y las utilizan, qué pesar, como plataforma política. Nosotros acá no tenemos esa situación, y ojalá que no vaya a surgir en el nombre de Jesucristo. Los esenios eran puritanos. Ahora surge el tercer grupo, que son los esenios. Y usted recuerda a los esenios por los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son escrituras de 250 años antes de Cristo, es decir, antes aún que la Septuaginta. Y estos dicen: nosotros ya no queremos contaminarnos con el mundo. Todo es contaminación. Ese es otro error. Todo está contaminado. En esa iglesia no hay santidad, allá ni siquiera hay amor. Nos vamos de aquí. Y sí, se fueron a vivir a cuevas y a las montañas. Lo único bueno de los esenios es que conservaron los escritos que fueron encontrados en 1947, que son los rollos del Qumrán, o llamados también los rollos del Mar Muerto. 175 surge otro Antíoco. Había hablado la profecía de Daniel, sí señor, de la abominación desoladora. Este Antíoco se llama Antíoco Epífanes, 175 años antes de Cristo. Este Epífanes quiere decir la manifestación de Dios, porque él se creía Dios. Pero como era tan matón y tan asesino, tenía falsos positivos en cantidad, entonces lo llamaron Epimeno, que quiere decir el loco. Este no es ninguna manifestación de Dios, este es un loco. ¿Qué hizo? Destruyó los rollos de la ley que estaban en el templo. Procuró erradicar la idea de Dios del judaísmo de Jehová. Castigado de muerte al que conservara copias de las escrituras. Y una de las cosas terribles que hizo es sacrificar
una puerca, es decir, una marrana en el altar de los sacrificios y rociar los utensilios con la sangre de este animal que era inmundo para los judíos, la abominación desoladora. Y otra de las cosas es que desecha la tribu de Leví sacerdotal y comienza a vender puestos de sacerdote al mejor postor. Y de aquí surge otro hito de la historia llamado la revolución de los martillos. La palabra macabeo quiere decir martillo. Es un apodo que le pusieron a Matatías y a sus 5 hijos, los macabeos. En el año 164, Matatías, sacerdote judío de la tribu de Leví, de la familia de Asmón, se llama Asmoneo porque es de la familia de Asmón, de la tribu de Leví. Dice, se rebela contra Antíoco Epífanes y mata a un sacerdote impostor allí en el templo y le dice al pueblo: los que quieran, los que luchen por la ley de Jehová, síganme. Y se forma, y yo creo que aunque Dios no había hecho silencio, sin embargo desde su silencio estaba observando a su pueblo. Dios no se ha ido, somos nosotros los que nos alejamos muchas veces. Entonces, este tiene 5 hijos: Judas, Jonatán, Simón, Hircano primero y Aristóbulo primero. Luego de la muerte de Matatías, lo sucede su hijo Judas, llamado el martillo, Judas Macabeo. Este vence a las tropas de Antíoco, restaura la religión, vuelve a transcribir los rollos de las escrituras. Se reanudan las celebraciones, se abre el templo y el 24 de diciembre del año 163 hay una gran fiesta de las luces por la dedicación del templo. Ustedes han escuchado el Hanukkah, día de la conmemoración y de la dedicación. Estos macabeos van sucediéndose de hermano a hermano, tomando el mando. Pero en el año 67, los hijos de Hircano I y Aristóbulo I, es decir, Hircano II y Aristóbulo, se dividen el poder. Hircano toma en Jerusalén el poder religioso, sacerdotal, mientras que Aristóbulo toma el poder político. Entonces, luego vienen las pugnas: ¿quién manda más, lo religioso o lo político? Y comienzan una guerra civil en Jerusalén. Esto lo aprovecha el Imperio Romano. Hay un general malísimo llamado Pompeyo que se da cuenta que en Jerusalén hay una, como en la Patria Boba aquí en Colombia en 1810, que están peleando entre ellos. Entonces decide tomarse a Jerusalén y la coge desprevisto, los coge peleando, porque cuando nos cojan en división, nos cojan descuidados y sucumbimos. Por eso este año estamos hablando de ¿qué? No están los eslogans: unánimes. La iglesia debe estar unánimes. Dios había respaldado la revolución de los guerrilleros macabeos. Dios le había respaldado porque estaban luchando por la verdad, estaban luchando por la palabra, estaban luchando por la ley. Pero el problema fue cuando se dividieron y comenzaron a pelear entre ellos, peleas doctrinales y peleas por política. Entonces vino este general romano Pompeyo y aprovechó la división e invadió a Jerusalén y se tomó a Jerusalén. Ahora, en el año 40 antes de Cristo, año 40, les coloca rey. Vamos a colocar un rey. Y no coloca un rey de ninguna de las tribus de Israel, coloca un rey idumeo, es decir, de la tribu de Edom. Y Edom desciende ¿de dónde? De Esaú, mi hermano, Esaú, ojo con eso. Herodes no era judío, era descendiente de Esaú. Les coloca a este rey llamado Herodes. Entonces es cuando viene este rey, cuando se cumple esa gran esperanza. El Señor allá con todo y lo de Malaquías les había dicho: la única forma, ustedes van a saber de mí cuando yo envíe mi mensajero
delante de ustedes para que me prepare el camino. Entonces, llegado en el momento, Herodes, este Herodes es el de la matanza de los niños. Pero miremos antes la esperanza, el tiempo señalado por Daniel. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley, para que asumiésemos la adopción de hijos. Y como hijos nos ha enviado sobre nosotros el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Ese tiempo está contado dentro de la gracia de Dios. No es un tiempo perdido, es la preparación para la llegada de nuestro grande y sublime Salvador. Efesios es esa de adopción, hermanos. Hace poco había una pregunta: ¿a quién se quiere más? ¿A quién es más de agradecer? ¿Un hijo legítimo o un adoptivo? Los adoptivos tienen mucho más que agradecer. Alguien les dio su nombre, su apellido y cobijo dentro de su hogar, ¿sí? Sin serlo, fueron. Gloria a Dios. La adopción. En cuanto a la adopción, Pablo está orando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 3 al 5, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo santo, limpio y sin mancha. Gloria al Señor Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto no es cualquier cosa, esto es un mensaje divino. Según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor Jesús. Y aquí viene ahora Mateo. Mateo viene recordando las palabras de Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar. O sea, todo ese territorio le estaba hablando a todos. Camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, luz nos resplandeció. Gloria a Dios. Luz nos resplandeció. Se rompía el silencio de Dios. Se rompían los 400 años, porque venía Él mismo y envió su mensajero delante de Él. Dijo Juan el Bautista: yo les bautizo en agua, pero allí detrásito de mí viene uno al cual yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de sus zapatos. Él es el que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya al Señor Jesús. Hermanos, los sabios de Oriente, en Jerusalén no sabían. Es Herodes. Mire, Daniel les había dicho: miren la reconstrucción de los muros y del templo, mírenla. De allí van a contar ustedes 7 semanas. Cuenten 49 años. Una semana son 7 años, 7 días. Cuenten 49 años hasta que el templo quede construido. Y de esos 49 años, o sea, desde que se construye el templo hasta la venida del Mesías, príncipe que da a reinar, cuenten 62 semanas. Es decir, 400 de 300, ¿cuántos años van aquí? Es decir, 62 semanas, 434 años. Entre otras palabras, usted suma 49 más 434. El Señor les dijo: vengo en tal año, mando mi mensajero. Pero el problema era que no leían la escritura y no trataban de entenderla. Ahí está el problema. No hacían caso de la palabra de Dios. Les entraba por aquí, les salía por acá. Entonces dice Mateo capítulo 1 versículo 2, dice que vinieron a Jerusalén de Oriente unos sabios e hicieron la siguiente pregunta. Ojo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dijo, ¿cómo dice? Cuando uno se asusta porque no sabe qué es.
Wow, dijo, perplejo, dijo Herodes. Y Jerusalén, dice la Biblia que oyendo esto Herodes se turbó. En arameo esa palabra leatriz que quiere decir asustarse, aterrorizarse, tener temor. O sea, le dio miedo a Herodes y a toda Jerusalén porque había nacido un rey, rey de los judíos. ¿Sabe qué dijo? Dijo maliciosamente, vayan y lo buscan y me lo hacen saber dónde está para yo también ir a adorarle. Se turbó. Jesús, gloria al nombre de Jesucristo. No conocieron el tiempo de Dios, hermanos. Zacarías y Elizabeth, Lucas 1, 5 a 6, eran piadosos. Poquiticos, hermano, mire, poquiticos estaban esperando, poquiticos. Uno de esos era la pareja de Zacarías y Elizabeth. Otros de ellos están María y su novio José, era desposado, o sea, estaban en palabra de matrimonio. Y a María, esta joven de Nazaret, piadosa, consagrada, esperanzada en las promesas de Dios, un ángel le dice, Haritomene. Digo esta palabra porque ha causado polémica, y es que cuando el ángel, como está escrito en la Reina Valera, Dios María, salve María, algunos eruditos entre comillas le dieron la potestad a María de salvar, pero aquí la palabra Haritomene lo que quiere decir es Dios te ha llenado de su gracia. Y lo que nacerá de ti, el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo del Altísimo. Gracias al Señor Jesús. Se rompió el silencio. Para nosotros no hay silencio de Dios. Dios tiene todos sus oídos y todos sus sentidos puestos en esta iglesia que Él ha creado y ha comprado con su sangre. Otros que eran piadosos, los pastores, dice Lucas también, capítulo 2, versículo 8, que había pastores en aquella época que cuidaban los rebaños, y un ángel se les apareció y los llenó, y un resplandor los llenó de luz, y ellos cayeron en tierra asustados. Mas el ángel les dijo: no teman, porque les traigo noticia de gran gozo, que es para todo el pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Y es que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les vamos a dar una señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Esto les servirá de señal. Y con el ángel, otro ángel y una gran multitud. Gloria al Señor Jesús. Los ángeles le adoran a Él. Alrededor de Él, en su trono, hay serafines diciéndole: santo, santo. Esa corte estaba allí. Gloria al Señor. Ese día de gozo, ese día de esperanza, huestes espirituales aparecieron que decía: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad de Dios para con los hombres. Aleluya al Señor. Dios no está lejos. Él tiene buena voluntad hoy para nosotros, para todo el que se allegue. Hermanos, conociendo bien el tiempo, recuerde que la profecía se ha cumplido a cabalidad. El Señor le dijo a ellos los años, pero falta una semana. En la profecía de Daniel capítulo 9, la semana 70. Y es que entre las 69 semanas y la semana 70 hay un espacio de tiempo, y ese espacio Dios se lo dedicó a los gentiles, se lo dedicó a los que lo recibieron, porque como vino a lo suyo y ni siquiera supieron el tiempo de la visitación, no supieron. Jesús dijo en su lamento allá en Jerusalén, dijo: oh, si siquiera entendieras que este día es para tu paz.
Nosotros estamos en ese día todavía, el día de la gracia. Pero ustedes no entendieron, no conocieron el tiempo de la visitación. Hermano, aquí hay unos visos de la palabra de Dios y yo los voy a decir. Nadie sabe el día ni la hora que el Señor llame. No que venga, sino que llame a su iglesia. Porque para que venga faltarían unos 7 años después del arrebatamiento. Yo soy de ese pensar y ese es el pensar de la IPUC. Pero el pueblo de Israel dice en Oseas capítulo 6 versículo 2: después de 2 días nos darás vida. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si ellos dicen, yo sé que nos vas a mandar por todo el mundo en una diáspora, ya la sabemos. Pero después de 2 días nos resucitarás. Tenga en cuenta esos datos. Lucas 10:35. Le dijo el samaritano al mesonero: te voy a dar 2 denarios y si de pronto hace falta yo te lo doy cuando regrese. Un denario es el salario de un día, o sea, le dio lo del trabajo de 2 días. Nosotros ya hemos sido pagados 2 días para trabajar aquí, para anunciar el evangelio de Cristo. En esto, mis hermanos, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño en que estamos, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dios les bendiga. Aleluya.